Vayan al libro de Gálatas, capítulo 5, por favor. Vamos a leer a partir del verso 1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hasta ahí. Vamos a pensar en la libertad. ¿Qué es para cualquier persona, y no hablo de cristianos, para cualquier persona que conozcas, qué es la libertad? Muchos piensan que la libertad consiste en libertad económica, riqueza, posesiones. Otros piensan que la libertad consiste en llamar la atención de todo el mundo. Es decir, que eres una persona tan hermosa que puedes sentirte libre porque te sientes tan bien contigo misma que llamas la atención de todos y eres el centro de atención, la hermosura. Y de hecho se privilegia mucho la hermosura, ¿no? Vean ustedes la publicidad y los comerciales, que la mujer siempre se vea muy hermosa y cuántas cosas hay para que el cabello, la pestaña, los ojos, las cejas, las manos y hasta para bañarse, ¿verdad? Una toalla para el cabello, otra para la cara, otra para el cuerpo y otra para los pies, ¿no? Estoy diciendo así, ¿verdad? Para otros la libertad consiste en poder hacer lo que quieran, tener poder, alcanzar el poder. El poder te da libertad. Y para otros la libertad es el placer. Para otros más, la libertad, conforme van creciendo, dicen cumplir mis sueños. Todos tenemos sueños. Y está bien, es legítimo tener sueños, sueños de libertad. E identificas la libertad con la felicidad. Ser feliz. Nacimos para ser felices. Pero parece que la libertad es algo que nunca se alcanza. Cuando parece que ya lo vas logrando, huye siempre más lejos. Y parece que logras el objetivo. Ahora seré feliz con esta casa nueva. Y cuando llega a la casa nueva, no, ahora necesito un coche nuevo. Y llega el coche nuevo y ya no sientes esa satisfacción, se pasa y parece que la libertad siempre va huyendo. Quieres sentirte bien contigo mismo, con tu cuerpo, y las muchachas se meten a un concurso de belleza y ganan un concurso de belleza. Y cuando ya parece que ganaron, hay otra más bonita que tú. Y aunque hayas ganado, la edad pasa y envejeces. ¿Y qué tal tienen éxito las cirugías plásticas? Y parece la libertad que es algo que siempre, cuando lo alcanzas, se va más lejos. La libertad. O sueñas, voy a estudiar y voy a hacer esto para lograr todos mis propósitos. Y cuando logras el sueño de lo que estudiaste y preparaste, pues parece que se te escapa ese sueño porque pues también te piden experiencia. Y luego cuando ya tienes la experiencia, te piden más requisitos de preparación. Y cuando ya los alcanzas todos, estás sobrecalificado. O ya se te pasó la edad. ¿Sí? ¿Lo es verdad? Y la felicidad parece algo que siempre se escapa, nunca se alcanza. Y vemos, por ejemplo, hablando de la libertad, que cuando vemos que nuestros sueños no llegan a realizarse completamente y alcanzamos ciertas cosas, dices, bueno, pues es lo que hay. Pero no estás satisfecho, no estás satisfecho. Nunca estamos satisfechos.
Y entonces empezamos a buscar sentido, algo que sustente y motive el seguir adelante. Te casaste con la persona de la que estabas enamorada. Y cuando llegó el conocimiento real de la persona, empezaron a aparecer los defectos de carácter, físicos, y te desenamoras. ¿Y qué hay que hacer? Pues volverme a enamorar, ¿no? Otra persona. Y ahora sí voy a ir al gimnasio y van a ver. Y se va a arrepentir mi ex. Y buscamos la libertad. Y hablando en el ámbito espiritual, hay una sed insaciable de que tengamos y sintamos felicidad y paz. Y todos somos seres religiosos, acudimos a nuestra herencia religiosa y en la multiplicidad de religiones nos prometen la libertad y la felicidad. Y hay quienes creen que van a alcanzar esa felicidad si hacen lo que su religión les pida. Pero tampoco lo alcanzan. Luego, si no eres una persona religiosa, pero eres una persona agnóstica, analítica, inteligente, y te metes a la política porque tienes una ideología que piensas que eso es lo que necesitamos las personas para ser libres, para ser felices, y unos se hacen socialistas, otros se hacen capitalistas, unos se hacían de izquierda, otros de derecha, pero eso ya no funciona en la actualidad porque eso es más que una fantasía, ya no hay izquierdas ni derechas, lo que hay ahora son globalistas y nacionalistas. Y cada quien va agarrando su ideología política y con ella una filosofía de vida también. Pero resulta con que todos prometen libertad y nadie la alcanza. Algunos en algunos países lo alcanzaron con el socialismo y decían que eso era la libertad. Y en los países capitalistas, pues con el capitalismo salvaje y eso es la libertad. Pero en todos hay un común denominador, la violencia. Porque al final de cuentas, el poder se ejerce con violencia. Quien tiene las armas tiene el poder. Decía un famoso banquero, no quiero mencionar el nombre, pero ya después se los digo en privado porque estamos grabando también. A mí no me importa quién haga las leyes, a mí denme control del dinero y que hagan las leyes que quieran, y hagan los partidos que quieran y la ideología que quieran, porque teniendo el control del dinero, tengo el control del mundo, y es verdad. El mundo se mueve por el dinero, y quien puede controlar y hacer el dinero tiene el poder, porque cuando no lo puede hacer mediante las reglas del dinero, entonces usa las armas. Y nuestro mundo es un mundo lleno de violencia y todos buscan la libertad. Y todos creen tener la razón. En medio de esta situación, muchos han pensado que el mensaje de Cristo ya no está vigente y no tiene nada que decir a la realidad del mundo que estamos viviendo hoy en día. ¿Será así? ¿O tiene algo que decir el mensaje de Jesucristo? El texto que les leí dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora yo les pregunto, no me digan así levantando la mano, sería muy bueno, pero mejor no. Si yo les pregunto, ¿eres libre? ¿Levantarías la mano así, sin dudar, sin pensarlo? ¿Eres libre?
Bueno, algunos sí levantó la mano, qué bueno. Otros más también, qué bueno. Pero lo que dice el texto es una exhortación y un mandato. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, que hay algunas personas que cuando llegaron a Cristo y verdaderamente le han conocido, experimentaron la libertad, experimentaron la paz, pero no han permanecido firmes. Eso es quiero hacer notar esto. Hay muchos hijos de Dios que han conocido la libertad en Cristo Jesús, pero no pueden afirmar que son libres. No lo pueden hacer. Y vamos a ir viendo por qué no lo pueden hacer. ¿Por qué no pueden afirmar? Como al principio, cuando encontraron la libertad en Cristo, que siguen siendo libres. Es decir, este mandato y exhortación que está diciendo que estés firme en la libertad con que Cristo te hizo libre, implica que no necesariamente porque seas cristiano, hijo de Dios, nacido de lo alto, permaneces en esa libertad. Eso significa que tiene que haber un movimiento de tu ser a permanecer en esa libertad. Porque dice claramente, y no estén otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Hay una esclavitud en muchos cristianos. Son esclavos de su temperamento, que no pueden controlar, son esclavos de su carácter, que aún no es el carácter de Cristo. Son esclavos de sus sueños. Cuando logre este empleo, cuando logre esta casa, cuando logre este coche, cuando logre esta pareja, el yugo al que están sujetos es a su propia mente. Están todavía sujetos a yugo de esclavitud. Y si esa mente, que en el hombre natural es por naturaleza enemiga de Dios, y es soplada por el príncipe de este mundo, aunque sean hijos de Dios y hayan conocido la libertad, están sujetos a yugo de esclavitud. ¿Qué hay que hacer? Hoy quiero exhortarlos a esto. Bueno, no yo, la palabra de Dios te exhorta a que estés firme en la libertad con que Cristo te hizo libre y no estés otra vez sujeto a yugo de esclavitud. Ahora sí vuelvo a preguntar, ¿podrías levantar la mano sin dudar y decir, soy libre? Gloria a Dios. Ahora, los que no han podido levantar la mano, vamos a ir viendo qué nos dice el Señor para poder estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No es que haya fallado la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha fallado. No falla. Y les voy a dar el porqué. Nuestro culto es racional, ¿verdad? No es irracional. Tiene un fundamento racional. Cuando fue predicado este evangelio, y estas cartas fueron escritas en la primera generación de los testigos directos de Jesús, de aquellos que vieron su gloria, ¿cuál era la situación del mundo en ese entonces? ¿Cuál era la condición de la naturaleza humana en ese entonces? Y ustedes van a ver que no difiere en nada de lo que estamos viviendo hoy. Nada. Por eso les decía al principio, muchos piensan que el mensaje de Jesucristo ya no tiene vigencia en el mundo actual, pero es que tenemos que ubicarnos. Vamos del lado, vamos a presentarlo en dos puntos, en el área espiritual y en el área del mundo. ¿Cómo era el mundo en el que nació el Señor Jesús y los apóstoles vivieron? La Biblia le llama la plenitud de los tiempos. Plenitud, es decir, que si hay una plenitud, después hay una decadencia.
El testimonio unánime de los historiadores, por ejemplo, de Flavio Josefo o de Eusebio, es que el mundo verdaderamente era un lugar violento, sangriento, cruel. No se conocía lo que es el amor. En el Imperio Romano era el gobierno mundial de ese entonces. El 90% de la población eran esclavos. Y como esclavos no eran personas humanas. Ubiquen. Un esclavo era una cosa que se podía usar, disfrutar y abusar de ella. Sin ninguna consecuencia. Un amo podía matar a su esclavo, porque no era una persona, era una cosa. Y el 90% de las personas eran cosas. La palabra es res, eran reses, con el mismo sentido que tenemos hoy en día. Una res tú la puedes criar, cuidar, engordar, y la res se sentirá bien contenta, pero al final la puedes sacrificar para comértela. Y la res no va a entender por qué. Bueno, el 90% de las personas eran reses. Del 10% que quedaban eran ciudadanos romanos, pero como ciudadanos romanos no crean que tenían todos los privilegios. El privilegio era si eras nacido varón. Pero además que no tuvieras defectos físicos. ¿Sí? Que fueras sano completamente. Y el infanticidio era algo común en el Imperio Romano, en los ciudadanos romanos. Y había, sobre todo, la muerte de las niñas, porque todos querían tener niños. Nacía una niña y aunque fuera hija de ciudadano romano, se le podía matar en el momento del nacimiento. Así que no era suficiente ser ciudadano romano, además de ser varón. Tendrías que ser un patricio romano, es decir, un hijo de los fundadores del imperio de Roma, para poder tener lo mejor de este mundo. Así que venimos viendo que no es ni el 1% de toda la población de todo el mundo en esa época. Lo mismo que es ahora. Ahora ni siquiera el 0.0001 tiene ese privilegio. Y ese 0.0001 es la élite que nos gobierna. Ellos tienen agendas a nivel global. Tienen una casa en cada lugar hermoso del mundo. Y cuando no les gusta el invierno, pues tienen una casa en el Caribe, tienen otra casa en el norte del mundo, o en el sur y en cualquier parte. Y siguen una agenda de completo placer para vivir y estar donde están los mejores eventos del planeta. Y siempre van así como nómadas, ¿no? Digamos, por decirlo de algún modo, viviendo lo mejor de este mundo. ¿Y qué quiere cualquier persona que no conoce a Dios en este mundo? Eso. El poder viajar a donde quieran, el poder estar donde quieran. Y recuerden el ejemplo de Pablo. El tribuno le dijo, yo me hice ciudadano romano con una gran suma de dinero. Y Pablo les dijo, pues yo lo soy de nacimiento. Y así hay cristianos. El mundo de entonces no es diferente del de ahora. ¿Con qué soñaban las personas de entonces? Con ser un ciudadano romano. Porque entonces podías tener lo mejor del mundo. Pero ese era algo imposible para la inmensa mayoría. Para la inmensa mayoría. Porque aún siendo ciudadano romano, tendrías que ser un patricio. ¿Sí? Siendo ciudadano apenas tenías pan y circo. Así se decía. De ahí viene la expresión, al pueblo pan y circo, y con eso lo tienes contento. Eres ciudadano de Roma, vas al Coliseo, ahí te regalan pan, comida, y ves cómo se mueren los criminales para ellos, en el circo romano, con las fieras y los gladiadores.
No es diferente de lo que hoy en día pasa, hermanos, y que hay cacerías humanas hoy en día para diversión de las élites. No es diferente. Pero en medio de todo eso, ¿qué hacen los cristianos? En los cristianos, ahora voy a la parte espiritual de ese mundo en el que se predicó el Evangelio. ¿Qué hizo Cristo? Cristo anunció con toda claridad el final de una forma de culto a Dios a través del sacerdocio levítico. Recuerden ustedes el Evangelio de Marcos y la carta a los hebreos. Jesús claramente señaló, cuando los hebreos habían pasado años y años, y ellos veían todavía el templo en pie, el gran templo de Herodes el Grande, y veían la majestuosidad de los sacrificios, los miles de cantores levitas, los sacrificios, las peregrinaciones de todas partes del mundo hacia Jerusalén cada año para las fiestas. Y ellos habían creído en Jesús y veían que no pasaba nada y veían que seguía el templo y el sacerdocio levítico en el templo con sus sacrificios, que empezaron a dudar y a decir, ¿será que nos equivocamos? Porque miren, aunque creemos en Jesús, sigue el ostentoso sacerdocio levítico con un sumo sacerdote, con sacrificios en el templo, un templo gigantesco, y en cambio nosotros estamos siendo perseguidos. Hemos sido despojados de nuestros bienes, expulsados de nuestras familias y de los lugares de reunión que eran las sinagogas, por creer en Cristo. ¿A dónde está nuestra libertad? ¿Qué está pasando? Y el autor de la carta a los hebreos les tuvo que escribir, miren, Dios en otro tiempo, de muchas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres a través de los profetas, mas ahora nos ha hablado en la persona misma del Hijo. Y lo primero que les hace ver es que ese Hijo es Dios, hecho hombre. Ese Dios hecho hombre es además superior a Abraham, superior a Moisés, superior a los profetas, superior a los ángeles. Y tiene un sacerdocio más alto. Él es el sumo pontífice, Él es el sumo sacerdote, pero además Él tiene un mejor sacrificio que los sacrificios del templo, porque se dio a sí mismo, Dios hecho hombre, sacrificándose. Y nos dio mejores promesas que el culto levítico y un mejor santuario, no como el terrenal, no como el templo de Jerusalén, sino uno celestial, con mejores promesas, un mejor sacerdocio y algo importante, un mejor pacto, no hecho con sacrificios de animales, sino con la mismísima sangre del Hijo de Dios. Tuvo que recordarles a los hebreos que aunque estaba presente un sistema de adoración a Dios que Dios mismo ha revelado, el fin de ese sistema estaba por llegar. Y pocos años después, llegó el fin de ese sistema religioso. Ahora, trasladen eso que les acabo de decir de la carta a los hebreos al mundo actual. Muchos dirán, ¿dónde quedó la promesa de su venida? ¿De qué sirve ser cristiano cuando vemos que, pues, el mundo está no solo mal, cada día que pasa está peor y peor y peor? ¿Dónde está la libertad que Cristo prometió? ¿Dónde está ese poder que Él dijo? Y ahí es donde cobra sentido la exhortación y empiezo ahora, ahora va a empezar apenas la reflexión de lo que estoy diciendo.
Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué nos liberó Cristo? ¿De qué te libertó cuando no eras nacido de nuevo y ahora naciste de nuevo? ¿De qué te libertó el Señor? ¿Recuerdas de qué te libertó el Señor? De tu antigua manera de vivir, de tu antigua manera de pensar, de tu antigua manera de ser. Pero el haber llegado a Cristo no te hizo ya perfecto en un instante, no. En un instante te dio vida nueva. En un instante transformó tu espíritu que estaba muerto a un espíritu vivo. Pero te diste cuenta que hay la necesidad de una transformación continua. Y que es una labor que hay que hacer continuamente. No que ya lo hayas alcanzado, ni que seas ya perfecto. Lo triste está en que la mayoría de los cristianos, hermanos, de los que no pudieran decir en este instante, yo soy libre, soy verdaderamente y completamente libre, es porque no han permanecido en esa libertad firmemente, han fluctuado. Por ejemplo, han llegado a Cristo, se congregaron por un tiempo y se fueron a perseguir sus sueños de grandeza, de realización, de gloria. Y la trampa está en que siguen considerándose cristianos. Porque cuando les golpea la vida, porque este mundo te va a golpear siempre, inevitablemente, y vas a encontrar múltiples obstáculos para lograr, entre comillas, o entre comillas, tu felicidad, se acuerdan de Dios. Y entonces oran en su casa, en lo secreto, y recuerdan, no, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no se congregan, no se disipulan, no reciben la enseñanza de la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, no tienen comunión con los hijos de Dios y las hijas de Dios. Es como si dijeran, llegué a Cristo y ya me libertó Cristo, pero ahora, como Cristo es mi Dios, Él va a bendecir todas mis acciones. Pero su mente no es la mente de Cristo. Su mente es la mente del hombre antiguo antes de llegar a Cristo. Y naufragan entre dos pensamientos, como dice la Escritura. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Les dijo el profeta, si Yahvé o Jehová es Dios, decídanse. Y si no lo es, y Baal es Dios, pues decídanse. Y el pueblo callaba. Los cristianos callan. Los cristianos a veces vienen, a veces se disipulan, a veces oran, pero cuando les golpea la realidad de la vida, cuando los golpea la realidad de su carácter, cuando los golpea otro cristiano, pero se siguen sintiendo cristianos e hijos de Dios. La realidad es que se engañan a sí mismos en su corazón, es decir, en su espíritu. Porque el Señor nos revela claramente, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que sondeo los corazones. Y no permanecen firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y piensan que el Evangelio de Dios ya fue cosa del pasado. Sí, una vez me salvó el Señor, pero pues la vida es dura y hay que seguirle a Dios rogando y con el mazo dando. No. Siguen sometidos a yugo de esclavitud. La esclavitud de sus propios pensamientos, la esclavitud de su propio entendimiento de en qué consiste el Evangelio, la esclavitud de su carácter, la esclavitud de su condición política, económica y social. Ahora, ¿por qué lo afirmo, hermanos?
Porque cuando este evangelio fue predicado y se les dijo, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos a yugo de esclavitud, no verán a ustedes a ni uno solo de los apóstoles, ni a ningún cristiano marchando en las calles, pidiendo libertad. Marchando en las calles diciendo que se apruebe esta ley o que se desapruebe esta ley. Tomando las armas para pelear por la libertad, como hacen los países cristianos, en este caso el vecino del norte, diciendo que lo hace en nombre de Dios y de la patria. Y por cierto, ¿saben ustedes que nuestro país está ya rodeado por el ejército del norte? ¿Lo saben? Estamos completamente rodeados en las fronteras y en los mares, en los dos océanos. Y lo hacen en nombre de la libertad. Y se sienten cristianos. ¿Y qué hacen los cristianos de este lado? Vamos a defender nuestra libertad. ¿Será realmente que están defendiendo la libertad? Porque los cristianos que escucharon este mandamiento no se levantaron en armas. Entendieron la palabra de Dios cuando dice, de las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. No se levantará nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Recordaron el mandato de Cristo a Pedro, guarda la espada. Porque Pedro quería hacer algo noble, ¿verdad? Defender a Cristo, al mismo Señor. Y dijo, guarda la espada. Y en Apocalipsis nos dirá, porque los que a espada morirán. Entonces, ¿cuál libertad? ¿De qué libertad estaban? ¿Por qué libertad estaban luchando estos cristianos de la primera generación? Ninguno dijo, bueno, como ahora soy hijo de Dios y voy de gloria en gloria y de victoria en victoria, voy a ser rico. Y la palabra dice lo opuesto, dice, no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para ser rico, para hacerlos ricos en cuanto a la fe. Y los mayores reproches de las cartas está a los ricos y a los poderosos cristianos. Entonces el apóstol Pablo ni ninguno de los apóstoles se levantaron a hacer marchas o a hacer fundaciones para los pobres o a fundar escuelas o a dar de alimentar. No. ¿Dónde se desarrolló la guerra y la libertad en Cristo Jesús? Aquí que lo vemos, en un mundo donde la mayoría eran cosas, reces. ¿En dónde estuvo la guerra y la batalla y la libertad? Bueno, vamos viéndolo. Vayan a la primera carta a los Corintios, al capítulo 7, para ir retomando y entendiendo la libertad con que Cristo nos hizo libres. Capítulo 7, versos del 20 al 22. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamando siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿En qué estado fuiste llamado? ¿Fuiste llamado siendo rico o teniendo muchos bienes en este mundo? Pues ahí sí quédate. El Señor no te pide que te desprendas de esos bienes, pero ahora tú has entendido que eres administrador de los bienes que Dios te ha dado. No para que los acumules más y más y más como un fin en sí mismo, sino que para que aprendas a compartir con los que tienen necesidad. Ahora, fue al revés. Naciste siendo peón, chalán, macuarro. Pues lo tengo que decir así porque esa es la realidad. Naciste siendo así. No te preocupes. Porque el que en el Señor fue llamando siendo esclavo, liberto es del Señor.
Y ahora sirves como quien sirve a Cristo, no como quien sirve al ojo. ¿Sí? Así que la libertad es una libertad interior. Esa es la libertad. Estás cambiando el mundo, no haciendo guerras físicas con armas, ni haciendo alborotos, ni levantamientos, ni manifestaciones, sino desde tu propio interior. Estás cambiando al mundo, cambiando tú. Y eso no tiene chiste. Esa es la verdadera guerra. Esa es la verdadera libertad. Así que estos hermanos que eran cosas para los patricios del imperio, dicen, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pablo fue llamado siendo ciudadano romano, pero por eso vivió como un ciudadano romano. No, no. Se hizo siervo del cuerpo de Cristo, llamado a ser apóstol, predicador y maestro de las naciones. En ese estado. ¿Se dan cuenta? Espero estarme explicando, hermanos, lo que digo. Ahora, vayan ahí mismo a los versos 29 al 31. Ahí mismo dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. La vida, esta vida en que estás en tu cuerpo es corta. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Pero hay unos que ya les surge casarse o ya les surge tener intimidad. Pues no. ¿No? Y los que lloran como si no llorasen. O sea, no alcancé todo lo que quiera y aunque me he esforzado y me pongo a llorar, porque los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen, porque hay cristianos también que sí lo tienen todo. Se van a Europa, viajan, lo publican en Facebook, se regresan. Qué linda es la vida. Bueno, o sea, eso les dice, los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Pero hay quienes piensan diferente. Dicen, no, el Señor se equivocó. Si ya me libertó, entonces, ¿por qué no puedo disfrutar del mundo? ¿Por qué no? No. Está hablando aquí de otra cosa. Vamos entendiéndolo. Ahora, vayan entonces al Evangelio de Juan, al capítulo 16. Vamos a ir entendiendo esa libertad que nos dio Cristo. Juan capítulo 16, verso 33. Aquí habla el Señor Jesús la noche que fue entregado. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El cristiano que no permanece en la libertad en Cristo dice, bueno, sí, el Señor venció al mundo, pero yo no soy Cristo. No. El que cree en Jesús también ha vencido al mundo, porque es parte de su carne y de sus huesos y de su sangre. Vayan a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a irnos adentrando en esto que dijo el Señor Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y qué nos dice la primera carta del apóstol Juan? Entendiendo correctamente la libertad que es en Cristo Jesús. Dice en el capítulo 5, en el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo. En el mundo tendremos aflicción.
nos pide, pero confía, yo he vencido al mundo. Y nos dice el mismo Dios, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, si Cristo ha vencido y tú crees en Él, has vencido al mundo. Has vencido el sistema económico, político, religioso, social y familiar degradado por el pecado. Has vencido, pero ustedes entiendan, no se trata del creer como la fe de los demonios. Los demonios creen y tiemblan. El que cree es aquel que se ha identificado totalmente con la mente de Cristo. Y por lo tanto confía, no solo en Dios. Cree no solo en Dios, sino le cree a Dios. Cree lo que Él ha dicho. Y por eso vence al mundo. No estás bajo las circunstancias de pobreza, de dolor, de enfermedad, de exclusión, de soledad, de incomprensión. Vences al mundo, igual que Lázaro. Lázaro venció al mundo. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Alguien que no tiene fe dirá, pero Lázaro era un mendigo, enfermo, anciano, solo y olvidado, que los perros le lamían las llagas. Y sin embargo Jesús lo conoce por su nombre y dice de él que fue llevado al seno de Abraham porque él venció al mundo, él creyó a Dios. No solo creyó en Dios, le creyó a lo que Dios ha dicho. Por eso dice el Evangelio, aquí en la carta de Juan, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nos vamos dando cuenta de en qué consiste la libertad que nos dio Cristo. Ahora, en ese mismo, el verso 4 anterior dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Tiene algo que decir el Evangelio hoy? Sí, ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe, el creerle a Dios, no solo creer en Dios, el creerle, eso es lo que te da la victoria del mundo. Aunque no alcances tus sueños, aunque no alcances la posición social o la salud perfecta o la posición privilegiada, si tú tienes fe, has vencido al mundo. Y lo vuelvo a leer, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es nuestra victoria. Vayan a la carta a los Hebreos, al capítulo 11. En el verso 1. Si la fe es nuestra victoria del mundo, entonces, ¿qué es la fe? Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nuestra victoria del mundo es nuestra fe, entonces, ¿en qué consiste nuestra fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos como hijos de Dios? Cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos la resurrección. Esperamos ser revestidos de un cuerpo glorioso como Cristo. ¿Tienes esa convicción? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque todavía no lo tienes. Ya eres, pero todavía no lo tienes. Esa es nuestra victoria sobre el mundo. Pero hay quienes dicen, no, Señor, ¿yo para qué quiero el oro en el cielo y las calles de oro y las piedras preciosas? No, yo lo quiero aquí y lo quiero ahora. No está firme en la libertad con que Cristo lo libertó. Y abocará sus esfuerzos a ser feliz en este mundo, a su realización. Es esclavo, pero quiere ser libre a como ser lugar. Contradiciendo lo que dice la palabra, si eres esclavo, pues no te preocupes, eres liberto de Dios. Pero si tienes la oportunidad de si es libre, aprovéchala. ¿Quién te da la oportunidad? Dios. No son tus esfuerzos. Tus esfuerzos te van a llevar frecuentemente a la frustración.
Porque como les decía al principio, cuando alcanzas el objetivo que te proponías, tu casa, tu coche, tu pareja, tu estatus, tu trabajo, parece que la felicidad se escapa y se va un poquito más lejos. Ya acabé la universidad, ¿ahora qué? A seguir mi carrera. Y ya entré a este puesto, ya lo tengo. ¿Ahora qué soy? Ahora soy secretario de Estado. ¿Y ahora qué sigue en mi carrera? Ya soy secretario de Estado, ahora voy a ser gobernador. ¿Ya eres gobernador o gobernadora? ¿Ahora qué sigue? Ser presidente de la República. Ya llegaste a la presidencia de la República, ¿ahora qué sigue? Seguir mi carrera. Seguir el yugo de tu esclavitud para este mundo. Pensando que eres hijo de Dios o hija de Dios, no es cierto. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, la convicción de lo que no se ve, pero no permanece firme en esa libertad. ¿Sí? Así que, si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, has entendido que en esta vida no vas a recibir todavía lo que Cristo ha prometido. Y ahí es donde muchos se cansan de ser discípulos de Cristo. Porque la realidad de este mundo, como ha dicho la hermana muchas veces, la realidad de allá afuera es muy dura, muy fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no permanecen firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y por eso quiero que vayan a la primera carta a los Corintios, al capítulo 15. Y al verso 19. Se olvidan de esto. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los cristianos que no permanecen en la libertad con que Cristo nos libertó, han perdido de vista que lo que esperamos está reservado para nosotros hasta el día en que Cristo vuelva o hasta el día en que te llame. Así que en esta vida no. Y se olvidan y empiezan a pensar que tener fe en Dios es un consuelo de tontos que solo es para esta vida, para los perdedores, para los que han fracasado, para los que no lograron. Dicen, para los losers, dicen los chavos. No. Pero aquí nos dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Claro, porque recuerda las bienaventuranzas, Cristo dijo algo que no es lógico en lo humano. Felices, dichosos los pobres, espíritu. Felices los que lloran. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Felices. Está llamando que son felices los que lloran, los que no tienen justicia, pero tienen hambre y sed, los que tienen misericordia de los otros, es decir, perdonan, como Cristo perdonó. Bueno, si solo para esta vida lo hacemos, somos los más dignos de lástima. Es cierto, porque no tiene sentido ser cristiano si Cristo no resucitó. Y si lo que esperamos no es verdad, no tiene ningún sentido. Ni congregarnos, ni estudiar la palabra, ni orar, ni nada. Como estudiamos en Eclesiastés, la vida es vacía. Si solo es para esta vida. Pero si en verdad tienes vida eterna ya en ti, sabes que esperas una resurrección en gloria. Y con paciencia la aguardas. Y con paciencia vives las bienaventuranzas. De otra manera, no tiene sentido. ¿Se dan cuenta por qué los discípulos de la primera generación no hicieron marchas, no hicieron protestas, no hicieron guerras, no lucharon para hacerse ciudadanos romanos? Que es lo mismo por lo que lucha cualquier persona que hoy en día no tiene una fe viva en Dios.
Y no es que esté mal buscar la libertad financiera o cívica, no sé, en este mundo. No, no es que esté mal. Es que ese es el engaño. Ese es el trance hipnótico en el que todas las personas están tan enfocadas en tener estatus social, poder, placer o dinero, que piensan que solo para Cristo esperamos en esta vida. No tiene caso, no tiene caso ser cristiano. Hay, hay que luchar por ser feliz. Y buscando esa lucha por la felicidad, jamás la llegan a encontrar. Jamás, jamás, jamás. Yo les decía de mis compañeras abogadas, unas empezaron como analistas, después subieron a jefas de departamento, y luego subieron a delegadas, yo las vi, y luego de delegadas a coordinadoras generales de delegaciones y comisarías. De ahí que sigue ser secretario de Estado, y luego que sigue ser gobernador. Yo nada más alcancé a ver hasta las que llegaban a ser secretarias de Estado. Y de ahí que sigue. Y muchachas bellas, inteligentes y solas. Porque eso sí, muy exitosas, pero muy solas. Y se olvidaron de la fe. Se olvidaron de la fe. Pero eso sí, luchando por ser felices, por realizarse. ¿Cuál realización? Siempre se les escapó la realización y la felicidad. Porque pensaron que solo para Cristo creen en esta vida. No. Si su esfuerzo hubiera estado abocado a vivir la fe, a estar firmes en la libertad con que Cristo los libertó, otra cosa sería su vida, completamente, pero lo olvidaron. Sí, me voy explicando, hermanos. Así que esto es mayor todavía. Se olvidaron de que Cristo nos dio un poder real, para vivir como hijos de Dios en este mundo. Vayan al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1. En el verso 8. Dice el Señor Jesús, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se olvidaron esas chicas exitosas, esos jóvenes exitosos o que buscaban su realización. Se olvidaron de permanecer en la libertad con que Cristo nos llamó, porque recibieron poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se olvidaron de ser testigos. Dice, en Jerusalén, ¿cuál es tu primer lugar en que eres testigo? Tu casa. Se olvidaron de ser testigos en su casa. Ahora, ¿qué está cerca de Jerusalén? Judea, tu vecindario, los tuyos, tu familia. Y luego Samaria, ¿qué es? Pues, digamos, ya no es Huauchinango, ahora es Jicotepec, Puebla, cualquier otro lugar. Dice, y hasta lo último de la tierra. Se olvidaron que recibieron el poder de Dios, pero quisieron cambiarlo por el poder que da este mundo, el poder que da la fama, el poder que da el tener, el poseer, el poder que da la apariencia ante la sociedad. Pero el verdadero Hijo de Dios recibió poder cuando vino sobre él el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿ha venido sobre ti el poder del Espíritu Santo? Para esos cristianos que no perseveraron en la libertad, sí, dice, hace muchos años, Dios me bautizó en el Espíritu Santo, nací de nuevo. Pues sí, pero fue hace muchos años. Y el mandato del Señor es, sean llenos una y otra vez del Espíritu Santo, porque solo así puedes permanecer firme en la libertad con que te libertó Cristo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, es cada día. No puedes decir que eres lleno del Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu para este año, todo el año.
Lo que digo es esto, eres lleno del Espíritu Santo para vivir hoy, para permanecer en la libertad de Cristo hoy. Mañana será otro día. Solo Dios sabe con lo que te vas a enfrentar mañana. Y si no eres lleno del Espíritu Santo hoy, ¿cómo vas a permanecer firme en la libertad con que te libertó Cristo? No puedes. ¿Te das cuenta? ¿Para qué quieres hacer la guerra, buscar la libertad de la sociedad o de tu familia, de todos? Fuera. Si tú interiormente no eres libre. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu y me serán testigos. Este es el sentido de la vida, hermanos, de un cristiano. Ser testigo de la vida nueva que hay en ti. Ese es el sentido de la vida. ¿Has recibido el poder? ¿Necesitas el poder hoy? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, dice, si tu hijo te pide pan, no le das una piedra. Si te pide un huevo, no le das una serpiente. Dice, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Has pedido la llenura hoy? Eso es permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y es un poder para poder vivir en este mundo sin ser del mundo. Solo así puedes mirar diferentemente a las personas. ¿Quieres tener discernimiento realmente? Mira con los ojos del poder del Espíritu de Cristo. Solo así puedes entender el estado espiritual de las personas, aún el estado espiritual de los cristianos. Si no, no puedes. Me serán testigos cuando reciban poder. Ahora, este poder no nos avergüenza, no defrauda. Vayan a la carta a los Romanos. Vayan al capítulo 5. Y vamos a verlo en el verso 5. Este poder que tiene el que ha nacido de lo alto es que el que es hijo de Dios no nos defrauda. Dice así. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso puede decir en el verso anterior, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, es decir, templa el carácter, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza o no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El hombre espiritual puede juzgar todas las cosas porque tiene la mente de Cristo. Pero el cristiano que anda en lo natural, en el modo Adán, pues es un cristiano confundido. Y se sigue sintiendo cristiano, pero no lo es en verdad. El verdadero cristiano puede juzgar todas las cosas. Vayan ahí mismo adelante a la primera carta a los Corintios, al capítulo 2. Y vamos a leer de los versos 9 al 16. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús dijo, si ustedes guardan mis mandamientos, entonces me aman. El que guarda mis mandamientos, ese me ama. Estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que alguien que quiera tener estas cosas, tiene que obedecer lo que Jesús ha dicho, si no, no lo puede tener. Y no es que falle tu oración o Dios no me oye, es porque no le amas. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo.
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo lo vas a saber? Solo mediante el Espíritu de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el cristiano que anda en su hombre natural, en el modo Adán, aunque sea cristiano, no puede entender qué es fe, qué es esperanza, qué es amor y qué es vivir en la libertad de Cristo. No puede, aunque sea cristiano. Dice, pero, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estén firmes en la libertad con que Cristo los libertó y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo vas a estar firme en esa libertad? Teniendo en ti mismo la mente de Cristo, alimentándola en el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te revele las cosas profundas de Dios y te revele las cosas que hay en el hombre. Pero si andas en el modo Adán, no vas a entender nada. A veces en Cristo y a veces en Adán, vas a decir, yo soy cristiano, pero sigo mis sueños y Dios conoce mi corazón. Y cuando te topes con la realidad de la vida, entonces vas a ir a acudir a Dios en oración, pero no lo vas a acudir como discípulo de Cristo, lo vas a hacer a solas en tu casa. O vas a hacer como aquel que necesita el plomero en la casa, ya se atascó la cañería, llamen al plomero. Ya se atascó mi vida espiritual, llamen al pastor. O vaya, voy con el pastor para que me desatasque la porquería que tengo en el espíritu. Y qué feo huele la porquería, ¿verdad? Pero así es la realidad. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer entonces para estar firme en la libertad con que Cristo te libertó? Vea la carta a los Romanos, un libro atrás, al capítulo 12, al verso 2. Y con esto termino la reflexión, hermanos, para que puedas permanecer firme. No se conformen a este siglo, es decir, no tomes la forma de, ¿sí? No se conformen a este siglo o a este mundo, ¿sí? Sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, y voy hacia el verso 1. Por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Puedes decir amén? Amén. Pues esta es la reflexión de hoy, hermanos.